Yo me llamo Emanuele Caricio, soy secretario técnico de DEV. DEV, bueno, no está aquí el logotipo, pero bueno, DEV es una asociación de empresas españolas desarrolladoras de videojuegos. ¿Qué quiere decir? Que aquí, que todas las empresas que están en España y que desarrollan videojuegos tienen una asociación que es como una entidad que representa sus intereses y les ayuda pues a hacer llegar su voz. ¿A dónde? Pues a distintos sitios, pues por ejemplo el gobierno del Estado central, los gobiernos autonómicos, otros sectores y etcétera. Como asociación nos preocupamos para que el sector en España funcione, es decir, para que vosotras también podáis encontrar trabajo, podáis crear vuestros estudios, encontrar financiación para poder luego sacar adelante estas empresas, es decir, para que todas las piezas del puzzle estén aquí en España y se pueda hacer videojuegos, ya que España es un país donde se consume mucho videojuegos, pero queremos también que sea un país donde se produzcan muchos videojuegos y se ha conocido también para eso, ¿no? Entonces, pues estamos apoyando cualquier evento, cualquier iniciativa, cualquier plan de ayudas públicas para que el sector crezca y haya cada vez más empresas en España y más grandes que hagan videojuegos. O también más pequeñas, pues sí, donde cada uno tiene su lugar. Como los estudios independientes, tenemos unos 100 socios. En España hay 450 empresas haciendo videojuegos, unas 100 en Cataluña, donde estáis vosotros ahora mismo. Y eso es lo que hacemos, básicamente, muy rápidamente. Y entre las varias acciones que hacemos, una es la Game Jam Cultura Abierta. Es una Game Jam que lleva haciéndose 5 ediciones. La idea es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy complicada. Tener en cuenta que ahora, después que salió un juego como Blasphemous ya en 2019, puede parecer obvio, ¿no? Que los juegos que tengan referencias culturales o artísticas de cultura española puedan funcionar y no solo funcionar, sino ser también top de ventas. Pero nosotros empezamos en 2018 y Blasphemous no existía todavía. Entonces parecía como que prácticamente juegos que tuvieran cierto impacto a nivel internacional y tuvieran elementos culturales españoles, pues había más bien pocos, ¿no? Entonces, para un poco corregir o también invitar a la gente, hola, que empezaran a tener en cuenta también elementos culturales que tenemos muy cercanos, porque está bien hacer juego de samuráis o de lo que sea, pero vamos, tenemos una cultura en España, y ni siquiera soy español, pero bueno, una cultura en Europa también muy antigua, muy fuerte, y juegos como Witcher, por ejemplo, han demostrado, ¿no? Pues utilizando elementos culturales de su propio país, que se puede tener mucho éxito. Y lo que pasa es que hay que empezar, hay que atreverse y entonces hemos pensado, ¿por qué no invitamos a las nuevas generaciones, que son normalmente los que empiezan a hacer juegos y que, sobre todo que empiezan a hacer jams para hacerse un poco de experiencia, para hacerse un portfolio? Entonces, ¿por qué no les invitamos a utilizar este tipo de material de cultura española para poder familiarizarse y empezar pues a rodar, pues a echar a rodar? Entonces, una manera muy sencilla es utilizar contenido cultural de dominio público, porque claro, si queréis utilizar algo que tiene mucho éxito pero que se ha hecho hace un año, pues tenéis que ir al propietario de los derechos, negociar, no os lo va a licenciar, no os va a dejar, y si lo hacéis sin licenciarlo, pues eso no es una buena idea. Entonces, pues vamos a ver aquellos contenidos que ya se pueden usar. Pues parece raro, pero hay una ley de propiedad intelectual que dice que después, luego lo veremos en detalle, que después de 70 años de la muerte del autor, el contenido, toda la obra que ha hecho es de dominio público. Es decir, se puede usar de cualquier manera que lo queráis, claramente referenciándola, para hacer lo que queráis. Entonces, pues nació la idea de esta jam. Se hicieron 5 ediciones, online vais a ver un repositorio de más de 50 o 60 juegos que se han hecho. Hay juegos de todo tipo, desde que se han inspirado en cuadros, en libros, en poemas, hasta en las primeras películas que se hicieron al comienzo de la historia del cine, en obras de teatro. Hay juegos muy interesantes y cada año pues intentamos darle un toque nuevo. Ahora rápidamente
en esa sesión de introducción vamos a ver tanto cuál es el tema de la jam, un poco de consejos cómo hacer una jam, porque muchos de vosotros y vosotras sois, vamos, quizás es vuestra primera jam o una de las primeras, así que está bien repasar un poco cómo hacer, cómo estructurar todo eso. Luego tenemos con nosotros a Violeta Moldes, que es una persona que tiene bastante, muy joven, pero ha tenido mucha experiencia en el mundo del videojuego, ha estado en Chibi, ahora está en Undercoders, y aquí en Barcelona, y es una persona que conoce, que su background es de historia del arte, entonces tiene mucho conocimiento de lo que son pues, obras que se pueden utilizar y os va a intentar dar unas pinceladas. Y luego, como en último lugar, tenemos a Nerea San Juan, que es abogada experta y propiedad intelectual, y vamos, que ahí os va a hacer de verdad una masterclass de cómo funciona todo eso, que os va a servir tanto para esa jam, pero la idea es que os va a servir para toda vuestra carrera profesional. Así que nada, por último, y no por último, agradecer a Enti, porque gracias a ellos tenemos aquí esta sesión, esta por lo menos versión física de la jam. La jam es también online, es una jam donde participa gente de toda España y también de todo el mundo, que también mucho de Latinoamérica. Pero gracias a Enti tenemos aquí una serie física y la primera vez que lo hacemos en Barcelona y estamos muy emocionados porque, por desgracia, teniendo que estar cerca de muchos ministerios, estamos puestos en Madrid, pero nos gusta hacer cosas más allá de Madrid para poder estar en contacto con la industria en los sitios donde estáis y donde está la industria. Así que nada más, pues no sé si Oscar quiere decir también dos palabras también, si no, y seguimos adelante. Muchísimas gracias y nos vemos. Bueno, pues muchas gracias a Manuela y también a DEF por seleccionarnos como sede aquí en Enti. Estamos muy contentos. Muchas gracias también a todas las personas que habéis decidido apostar y participar. Ya sabéis que es fundamental para ganar músculo profesional en el sector del videojuego acumular muchas game jams, ¿vale? Los aprendizajes un poquito en base al error en entornos controlados, que es lo que es una game jam, pues valen mucho para que cada vez seáis más fuertes todos y todas, y de alguna manera pues podáis aprender precisamente de equivocaros, no solo en lo técnico, sino también en lo social, ¿vale? A nivel de comunicación interna, a nivel de delegación, tensión creativa, trabajo en equipo. Al final, un poquito, oye, tenéis recursos limitados, son 48 horas y hay que terminar un juego y va a empezar en 1 hora y pico y, ostras, eso es un reto poderoso, ¿no? Por lo tanto, los aprendizajes son bien interesantes. Si habláis con gente de la industria, ya veréis que os lo van a recomendar siempre. Cualquier persona de la industria os va a decir Ad Game Jams, ¿vale? Y de hecho mucha gente, pues evidentemente, las ha hecho. Aquí, desde el año 2013, que tuvimos un proyecto europeo de 3 años, Jam Today, se llamaba Jam Today, de alguna manera incorporamos bastante esta filosofía Jam también en las clases. Ya sabéis que a veces pues se hacen incluso internas en el centro y por lo tanto cuando vemos que hay una oportunidad pues la traemos, ¿vale? Así que de nuevo gracias también a DEF, a las ponentes que tenemos presenciales online, a los mentores y mentoras que nos van a estar ayudando, evidentemente aquí también a Blasco y demás, ¿no? Con toda la logística y bueno, y lo más importante, ¿no? Las que habéis venido a participar. Pasároslo muy bien y nada, nos vemos por aquí. Vamos con las charlas, pues. Gracias. Por cierto, agradecemos muchísimo a Acción Cultural Española porque es la entidad gracias a la cual pues hacemos esta jam, que nos ha apoyado en las últimas ediciones y ha creído en DEF en el videojuego como para un medio para poder acercar la cultura española pues a todo el mundo a través también no solamente de los medios clásicos culturales sino también de los nuevos medios, porque el videojuego es cultura, es parte del panorama cultural y las instituciones también lo saben y lo apoyan. Ahora vamos a tener a Lucía Jurado, que es colaboradora de DEF. Además, ella es artista en Crema, un estudio
bastante conocido por su juego Temtem, y además es, coordinadora de esta Game Jam. Ella va a estar aquí mañana y pasado mañana con todos vosotros, pues por si tenéis alguna duda, para daros consejos, pero hoy no podía venir aquí físicamente, pero la hemos conectado para que os pueda dar unos pequeños consejos de última hora. Así que nada, os voy a dejar con Lucía Jurado ahora mismo. A ver si funciona. Hola, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Todo correcto? ¿Puedo empezar? Sí. Genial, pues hola a todos, muchas gracias. Soy Lucía Jurado. Me da mucha rabia no poder estar hoy ahí, pero bueno, ya sabéis que son fechas complicadas pero bueno, mañana estaré ahí en los 2 días de la Jam, sábado y domingo. Y nada, os voy a contar ahora unos pequeños consejos de última hora, lleno de memes, que espero que os guste, que sea rápido, que vayáis cogiendo un poco el rollito de qué va esto, qué hago aquí, etcétera, etcétera. Así que nada, pues empezamos. Primero de todo, os cuento un poco mi perfil. Soy Lucía Jurado, soy, como bien ha dicho Manuel, artista 2D en crema, especializada en redondito y adorable, aficionada a los eventos. No sé si conocéis GDC, es un evento que hago en Madrid, gente dando charlas, nos juntamos desarrolladores y no desarrolladores de la industria a hacer proyectos. También formo parte de Fenders, que son mujeres en la industria del videojuego, y como bien ha dicho Manuel, ayudo también en Dev a diferentes actividades como las jams, etcétera, etcétera. Y como no, he participado en muchas jams, entonces vengo aquí con algunos consejitos que he recopilado a lo largo de participar en muchas jams. Bueno, también os voy a hablar un poco este es un poco mi background, mi ArtStation como artista. Podéis bichearme todo lo que queráis y ver ahí todas las cositas que hago. Y bueno, sin más dilación, ¿por qué hacer jams? Bueno, todo el mundo se cree que es un proceso de mucho estrés, de locura, oh Dios mío, ¿qué hacer? Bueno, yo os voy a dar unos motivos por qué hacer jams. Como bien habéis dicho antes, yo creo que es un elemento principal para cualquier desarrollador, para la creatividad, para desarrollar la creatividad. Creo que la creatividad es un músculo al final, entonces a base de practicar y practicar y practicar, yo creo que salen ideas muy buenas y nada, como no, haciendo pequeños grupos, reuniéndonos y haciendo un juego. También generando pequeñas comunidades. Bueno, vosotros contáis con una pequeña ventaja que es hacerlo desde vuestra universidad, pero bueno, no sé si conocéis, supongo que Twitter sí, no sé si Twitter se mantendrá aquí a 3 meses, pero no para de haber jams, no para de haber eventos, y todos se comunican en tweets. Luego Itch.io es una gran base de datos donde se hacen jams, donde se comentan un montón de ideas, se hacen un montón de proyectos súper interesantes. Y como no, Discord. Discord al final es esencial para mantenernos a todos en contacto y donde podéis conocer a muchos desarrolladores. También os hablo de un montón de asociaciones y eventos, como decía GDC, Fenders, que hace un montón de meetups y actividades, aquí en Barcelona también, La Madriguera, que es un grupo de desarrolladores LGTB, y como no, Indie Dev Day, que supongo que muchos de aquí conoceréis ya el evento de Indie Dev Day, y si no lo conocéis, por favor, investigadlo en Twitter, que son geniales. Luego, las jams, creo que es imprescindible para hacer ñapas. No creo que sea un espacio para aprender y de repente enfrentarte a un programa de cero, pero bueno, todo es aprender. Hay un montón de espacios como GameMaker, Construct, Godot, un montón de recursos donde puedes conseguir de forma rápida hacer jueguecitos, conseguir, yo qué sé, muchos me habéis dicho, me falta un programador, me falta alguien de sonido, me falta alguien de... Bueno, hay pequeños recursos para intentar facilitar las cosas y bueno, espero poder ayudaros a lo largo de este fin de semana y descubrir cómo hacer jams. Luego, no parar de hacer jams, o sea, esta no es la única, esto es un pequeño
screenshot de Itch.io, que es la página de donde salen el 90% de las jams. Estas son las jams que están ocurriendo ahora mismo. Pues eso, es una locura. Hay constantes jams constantemente. Y luego os voy a dejar algunas de las recomendaciones, que sé que muchos de aquí no me vais a hacer ni caso, pero bueno, ahí va el dato. Los primeros 10 minutos va a ser un poco caos, porque tenéis un montón de ideas, ya habéis tenido un montón de referencias gracias a las charlas que vais a tener hoy, y vais a llegar, no sé si conocéis la curva de Kruger, que básicamente vais a llegar al monte estúpido, donde vais a tener un montón de ideas de, oh Dios mío, vamos a hacer el juego de paellas que siempre he soñado, oh Dios mío, ese juego de las fabadas o de las croquetas. Calma, tranquilidad, feedback, hablar con todo vuestro equipo, aprender todos los recursos que tengáis. No es lo mismo un equipo de 1, 2, 3 personas que si os habéis juntado 15, que espero que no os hayáis juntado 15 para la jam. Entonces, lo primero de todo es calma y aprender que vais a tener como este desarrollo de locura al principio. Lo segundo, descansar. Por favor, imprescindible descansar. Es una jam en la que tenéis mucho tiempo. Vale que presencialmente y vais a tener 48 horas, pero luego online podéis continuar la jam. O sea, no hay problema en que sigáis la jam de forma online. Así que tenéis tiempo para descansar y desarrollar de sobra. Así que, por favor, tomarlo muy en serio y descansar. No motivamos con esta llama a hacer crunch, no motivamos en esta llama a que os estreséis, a que os agobiéis, queremos cosas sencillas que os hagan disfrutar y que cojáis la afición por hacer jams. Luego, menos es más. Como os comentaba, vais a llegar al pico de locura donde queréis hacer ese juego con 40 personajes, 20 escenarios, todos animados perfectamente y no. Por favor, las jams son para hacer proyectos pequeñitos, divertidos y que os guste hacer. Al final es que quiero que os lo toméis como un método de descanso, de diversión y de pasarlo bien. Hay un vídeo muy bueno que es de Art of Screen Shaked, que lo hace Jan Willem Nitschmann, que coge la pequeña demo que hay en Game Maker, que es muy cutre y es 4 personajillos pixelados, pero a base de pequeños detalles y pequeños efectos que le aportan mucho gameplay, le aportan mucha juiciness, le aportan mucho placer visual y de sonido y sonoro, se convierte algo mediocre en algo muy interesante. Entonces, quiero llevar esa filosofía a vuestros juegos. Por favor, menos es más. No os motivéis con quiero hacer el juego del año o quiero hacer el proyecto más grande que nunca, porque tenéis un tiempo limitado. Lo dicho, tenéis un tiempo limitado, no sé si conocéis este juego es maravilloso, se llama Gorogoa, es un juego fantástico, que lo ha hecho un solo desarrollador y dices, madre mía, qué bonito, quiero hacer este arte tan espectacular, me encanta, pero tenéis muy poco tiempo. Entonces, ¿qué es asequible para una Game Jam? Esto. Y diréis, ¿qué es esto? Este juego es un juego encantador de Dog Get Out que hizo para una jam y va de aquí, que es encantador, que es un perro salchicha que se encarga de pastorearlas y protegerles de los lobos. Recursos muy sencillos, pero es un juego entrañable, divertido, que gusta, con mecánica que funciona y es divertido y te entretiene durante los 5 minutos que estás jugando. Ese es el objetivo de las jams. Luego, otro ejemplo muy bueno, Capi y Coqui, de Sock Pop Collective, que son unos desarrolladores encantadores muy majos, que hicieron este juego para una jam que es de capibaras jugando al soccer. Es encantador y es muy divertido. Todos los proyectos que hace Sock Pop son sencillos, redonditos, funcionan muy bien mecánicamente y ya os digo, son muy sencillitos a nivel de recursos, pero saben aprovechar muy bien los elementos que tienen. Entonces, otro ejemplo muy, muy claro, Night Ghost de Cloud Laws. Esta es una artista maravillosa que apenas sabe programar,
pero que con 4 recursos esta es la única pantalla que ves en todo el juego y recrea esos juegos típicos que teníamos, que nos regalaban con el Happy Meal o que nos regalaban con cualquier menú de estos de comida rápida, y fue para una jam de Halloween muy divertido, muy entrañable y súper recomendable. El último ejemplo que os pongo ya, Knife Ghost, de Cloudlados, también una única pantalla, juego pixel art, juego sencillito, va de echar azúcar a cafés y es muy divertido, muy entrañable, lo juegas en 2-3 minutos y es encantador. Esto va para los diseñadores. No, esto no. Un flujo súper complejo de, vale, y ahora va a tener 5 finales y va a haber 4 muertes que no te vas a esperar y luego va a haber un giro completo donde el juego va a cambiar completamente y vamos a cambiar las mecánicas. Por favor, tranquilidad, algo sencillito, algo que funcione. Esto funciona. Este es un ciclo muy fácil de shooter que al final también tiene muchos elementos. Esto nos gusta. Ciclo de exploración, un enemigo aparece, ¿qué hacemos? ¿Tenemos armas? ¿No tenemos armas? ¿Qué pasa si dispara un enemigo? Etcétera, etcétera. Por favor, mantenerlo simple. Controles, igual. Es un juego, al final los juegos de jams les dedicamos 10, 15, 20 minutos, como mucho media hora, y no estamos para aprender millones de controles, millones de pruebas. Los jugadores que prueben vuestro juego no va a entender nada y si no lo consigue pillar en los primeros 30 segundos lo va a dejar. Entonces, ¿qué funciona? Por ejemplo, ZM, un juego de 2 jugadores, multijugador local, es un juego muy divertido, funciona, esto es correcto. Algo muy importante también que todo el mundo se nos olvida, el testeo. Por favor, cuando ya llevéis algo que funcione, que compila, que la gente puede probarlo, aprovechar los que estáis de forma presencial y enseñárselo a un compañero. Oye, mira, he hecho esto, ¿qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te parece divertido? ¿No te parece divertido? ¿Te da miedo? ¿Qué sensaciones te genera? ¿El arte te gusta? ¿No te mola? ¿Las mecánicas? ¿Cómo se siente? ¿Funciona el juego? Etcétera, etcétera. Testear los juegos. Luego, publicación y portada. ¿Cuántos de aquí sabéis subir un proyecto a Itch.io? No lo sé, no os veo las manos, no sé cuántos habéis puesto cara de sorpresa ahora mismo, no sé cuántos habéis entrado en la página de Itch.io, mañana os preguntaré ahí uno por uno de quién sabe y quién no. Por favor, hay un vídeo fantástico donde resume cómo subir un proyecto a Itch.io. Entonces, por favor, antes de nada, los primeros 10 minutos, investigad cómo se sube un proyecto de Itch.io, porque luego me vais a escribir por Discord y me vais a preguntar los últimos 10 minutos, Lucía, no tengo ni idea, por favor, cómo se sube un proyecto de Itch.io. Es muy importante que lo sepáis. Y luego la portada. Esto al final es como la portada de los videojuegos, es súper importante. Aquí hay 2 ejemplos muy buenos de jams que se han hecho aquí. Este es un nuevo juego de Jerry Toledano muy majo, que va de un conejito que juega a redes sociales que están guay. Y este es otro que se llama Tetra Tower, que es muy divertido. Y mirad qué portadas, estas portadas son preciosas, gustan un montón, te llaman la atención, quieres saber de qué va el juego. Entonces eso es muy importante también que os lo curréis y que os molestéis en hacerlo. Y nada, habéis terminado la jam, ¿qué pasa ahora? Tengo ya mi juego, he acabado súper quemado o no, he acabado encantado, me encanta mi juego, es precioso. ¿Qué hago ahora con él después de haber terminado la jam? Bueno, de nuevo, comparte y aprende. Compártelo en redes sociales. En Itch.io hay un montón de personas que van a estar encantados de ver vuestro juego, probarlo y daros feedback. Al final, como os enseñaba antes, hay muchas jams que están sucediendo al mismo tiempo. Y lo que más gusta en las jams es que la gente juega tu juego. Entonces va a haber un montón de personas como vosotros, como vosotras, que va a estar deseoso de que la gente juegue. Entonces, ir a otros jams, probar sus juegos y llamarles para que vengan y decir, oye, mira, he hecho este juego, toma, te lo enseño.
también en Discord, pasarlo por la comunidad que hemos hecho ahora de Discord, hay un montón de personas que estarán encantados y encantadas de probar vuestro juego y llevarlo a eventos, enseñarlo por asociaciones, por eventos, por comunidades. Esta es una foto del Indie Dev Day de este año. Hay muchísimos juegos, algunos incluso empezaron en jams y lo acabaron llegando al Indie Dev Day. Entonces, mover vuestro juego. También hay, por ejemplo, ahora ha salido en The Huevo un premio que han sacado que es mejor juego de Game Jam. No sé si conocéis The Huevo, pero no sé si es la más o una de las mayores bases de datos del videojuego. Echarle un vistazo, os he dejado aquí su Twitter. Entonces, investigarlo, ver las características que piden o dónde te lo tenéis que subir. Y oye, al final a lo mejor también podréis sacar algo. Lo dicho, ocurren muchas jams al mismo tiempo. La gente va a estar deseosa de probar vuestro juego. Y nada, pues esto es todo. Muchas gracias. No sé si me he excedido de tiempo, espero que no. Y nada, un placer. Nos vemos mañana. A ver si... A ver si por un minuto ponemos tu cara, porque hemos visto la presentación. ¡Ay, no me digas! Y yo haciendo gestos aquí como un idiota. A ver si conseguimos verte también. No me veis, no entiendo. Lo estamos intentando. Vaya. Ah, ya te vemos, ya te vemos. Ya me veis. Porque si no, Hola, mañana os vais a cansar de verme. No os si no eras preocupéis. un PowerPoint solo. Vaya. Nada, que... muchas gracias, Lucía. Aprovecho para... que tengo aquí, porque vamos a contarle un poco más quizás sobre el tema. Es decir, estamos hablando veis una referencia aquí gastronómica. En realidad, el tema, la obligatoriedad de la Jam es utilizar contenido cultural español de dominio público. Porque también si lo utilizáis no de dominio público, luego os denuncian y entonces ya lo pasáis mal. Entonces, entonces eso es lo obligatorio. Pero cada año luego le damos un poco un tema un poco por si alguien quiere inspirarse, eso, porque claro, contenido cultural hay de todo tipo. El año pasado, por ejemplo, lo enfocamos a la influencia de la cultura árabe en la cultura española. Entonces salieron un juego muy interesante sobre pues, elementos geométricos, sobre de otro tipo. Entonces este año hemos pensado algo que bueno, nos gusta mucho a todos, que es comer. Pues entonces pues es utilizar elementos gastronómicos, pero no elementos gastronómicos sencillos, es decir, utilizar obras de dominio público que dentro tengan referencias gastronómicas. Por ejemplo, ya veréis que el logotipo no es que lo hemos inventado así, esto es un cuadro de Velázquez y es la vieja friendo huevos. Bueno, un poco reinterpretado, pero básicamente es esto, ya lo veréis después. Entonces, pues, ¿cuántas obras clásicas hay, momentos, escenas, tanto libros como poesías, como por supuesto pinturas donde hay comida? Pues entonces, pues, dejaros inspirar de estas obras y a ver qué sale. Pues nada más, gracias Lucía. Ahora os dejamos con Violeta, que ya la presenté antes, pues a ver si nos cuenta un poco más sobre arte. Muchas gracias. Hola, bueno, ya me han presentado, soy Violeta. Soy tan inteligente que no he puesto absolutamente nada de mis datos ni de qué hago en toda la presentación. Pero bueno, por resumir un poco, soy directora de arte, he trabajado en Chivig, que es una empresa valenciana que ha hecho Samarín Mara, que os puede sonar. Y yo trabajo... he trabajado haciendo la secuela, que es con Los 5 Piratas de Mara, que de hecho estuvimos en el Indie Dev Day y ganamos mejor plataformas.
Y ahora mismo estoy trabajando con Talpa Games y Undercoders, que Talpa igual lo suenan porque nacieron aquí, y me imagino que se habrán dado la chapa con el mismo mole. Y nada, básicamente eso soy un poco yo. Me ha cogido porque tengo background en artes. Yo he estudiado en la Facultad de Bellas Artes de San Carles en Valencia y soy muy pesada, entonces me gusta mucho dar la chapa. Vale, comida. Estamos en España. Perdón los que estáis ahí, que tengo una columna que creo que no estáis viendo. Estamos en España y creo que no hay nada más español que comer, básicamente. No sé de dónde sois vosotros, yo soy de Galicia y en Galicia es de sobras por todos conocido que puedes ir de fiesta en fiesta todo el puto año comiendo, pero en plan todos los días. O sea, sabéis lo de una ardilla que puede ir a un árbol, pues lo mismo, pero con fiestas en Galicia sobre la gastronomía. Entonces es un tema aquí en España y me imagino que algunos ya, o sea, el debate de tortilla con cebolla sin cebolla es sobreconocido. En respuesta correcta, que es sin cebolla, por favor. Lo voy a dejar ya claro porque hay que ir asentando las bases. No, estoy hablando yo, no me deis réplica. No. Bueno, entonces, como mi background es de artes plásticas, por supuesto, como ha dicho Manuel, pues voy a referenciar de arte, o sea, poesía, música, etcétera, pero yo de lo que controlo es de pintura, básicamente. Entonces, ¿cuál es la comida de la pintura? Los bodegones. Aquí tenemos una obra de un Velázquez, que no es el Velázquez, es Eugenio Lucas Velázquez, que es un poco más tarde, o sea, va después del Velázquez que todos conocemos, pero que a mí me gusta mucho cómo pinta las sandías, porque parece que está enamorado de la sandía. Y esto es un poco para introduciros el bodegón como tema menor. La comida en general, a ver, nosotros tenemos una historia muy ligada al catolicismo, por motivos obvios, y como todos ya sabéis, la Biblia es el gran fanfic de la historia. La interpretaban, de hecho, como me daban la gana, básicamente se hacían sus ocs y sus movidas. Y sobre todo a partir de la reforma de Lutero, que es un señor... bueno, este no es Lutero, este es Caravaggio. Bueno, Lutero, os sonará la reforma luterana en el siglo XVI, es cuando se divide lo que es la iglesia... Perdón. Lo que se dividía lo que es la iglesia entre católicos y todos los demás que querían un poco interpretar la Biblia a su rollo. Y entonces, a partir de ahí, se considera como el nacimiento de lo que es la Edad Moderna y, sobre todo en la pintura, se ve reflejado en que ya no estamos representando las ideas de la Biblia tal cual nos lo ha dicho el Papa, sino que aquí la interpretación es libre. Si bien una de las expresiones en las que la pintura se volvió más libre es en la representación de la comida, sobre todo con nuestro amigo Caravaggio, que no sé si os suena, es un pintor del Cinquecento italiano, puto amo. Y que básicamente va a ser, él no es español, no lo podéis usar de referencia, pero es muy importante para entender lo que es la comida en la cultura española, en la pintura, que básicamente él se dedicaba, popularizó lo que es la idea del bodegón y especialmente el bodegón con un significado extra. Este es uno de los primeros bodegones que él pinta y de hecho no sé si habrá algún artista por aquí, espero que sí. No sé si os pasa, pero a mí me gusta pintar personajes y movidas y luego el fondo me la suda y aquí al amigo Caravaggio le da igual. O sea, el fondo literalmente hizo así y luego se puso ahí a pintar las cositas de la uva que más. Bueno, Caravaggio usaba la comida muchísimo en sus composiciones, básicamente para expresar cosas. Este señor, a ver, era un poco de aquella manera. Esto, fun fact. Este señor se dedicaba a recoger prostitutas de los ríos para llevarlas a su taller y ponerlas de musas. De prostitutas de niños huérfanos. Este es Baco enfermo y di tú que no se lo estaba tirando porque esto es muy sensual. Pero, por ejemplo, aquí en Baco, obviamente, Baco y las uvas siempre es el tema, o sea, es casi omnipresente la pintura. Y, por si no os dais cuenta, usa dos melocotones que por lo que sea parecen culos. Entonces, este era el amigo Caravaggio, ¿vale? O sea, él usaba la comida en sus pinturas para dar más datos al espectador de lo que estaba pasando. Este es Jesucristo, y aquí le están diciendo, ¿cómo vas a salvar a la humanidad? Jesucristo. Y Jesucristo, que era muy Jesucristo, él pues decía, no, pues os daré pan y vino. Entonces, como en la pintura no puedes poner literalmente os daré pan y vino, amigo Caravaggio
nos ponía las uvas y nos ponía el pan. Entonces, los bodegones han sido básicamente la excusa de la pintura, al menos de toda la pintura occidental. Esto tampoco lo podéis usar de referencia, es que tengo que ser muy explícita con esto, porque hay cosas que podéis usar de referencia y hay cosas que no, pero es importante para entender lo que es la comida y la pintura. Básicamente, los bodegones han sido, y hemos sido todos los que hemos estudiado artes, como la excusa para dominar y expresar nuestra técnica. Aquí Van Gogh con los jaresoles, que es famosísimo, y este es un bodegón de Picasso, que él simplemente dijo, voy a alterar la realidad, ¿sabes? Una cosa que es cualquier jueves por la tarde, y voy a coger un bodegón como excusa. No podéis usar a Picasso de referencia, pero sí podéis usar a su amigo Juan Gris, que de hecho es precursor del cubismo, no Picasso, en España, porque Juan Gris sí que murió hace más de 70 años. Vale. Y luego tenemos al rey de los reyes, nuestro amigo Velázquez, que Velázquez es conocido como el pintor, no el pintor de los pobres, pero sí que él destacó y destaca en la historia de nuestro país porque no pintaba solo la realeza, que también por supuesto, porque de algo había que comer, sino que a él le gustaba mucho representar escenas bíblicas y escenas costumbristas, y como estamos en España, todo gira alrededor de la comida. Aquí las influencias de Caravaggio son clarísimas, o sea, Velázquez no era un genio por nada, era un genio porque supo coger las referencias de su tiempo y aplicarlas en su propia obra. Este es el cuadro que aparece en simulada Game Jam de la vieja friendo huevos. Aquí lo importante no es que sea una vieja friendo huevos, sino que haya una vieja que está dando de comer a un niño pobre. O sea, el tema nunca es la comida, aunque siempre es el tema centrado en la composición, sino todo lo que ocurre alrededor de ella. Otro ejemplo, bueno, Velázquez usó libro. Velázquez murió hace mucho tiempo. Entonces, todas las obras de Velázquez, que vais a encontrar mucha comida en ellas, son un muy buen referente material en lo que es la pintura clásica para vuestras ideas. Aquí, por ejemplo, esto es un bodegón, no tiene naturaleza muerta, bueno, aquí tiene un ajo, entonces vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, pero lo importante de esta escena, siendo que la comida o lo comestible es lo central, es lo que está escuchando la muchacha, que esta es la mulata, que es una criada de una casa, está escuchando como Jesucristo, de nuevo la escena que habíamos visto antes con Caravaggio, está hablando con Emmaús, que no le cree, porque no vas a creer a un haraposo que te dice que va a salvar la humanidad. Y la mulata tampoco se lo está creyendo. Vale. De nuevo, somos un país muy religioso católicamente, entonces en esta cosa de usar la comida como transmisora de ideas, por ejemplo, este es San Juan. San Juan siempre está representado con un cordero, que es una representación de sacrificio a Dios, porque se va a sacrificar y se lo va a comer. Entonces, otro buen ejemplo de Murillo. El Murillo simplemente quería pintar a un niño, por las razones que tuviera Murillo, para pintar a un niño, pero usaba de nuevo la comida, esta viva, como transmisor de la idea que él quería hacer. Vale. Goya, otro crack. Goya también lo podéis usar porque murió hace también mucho tiempo, y Goya, de nuevo, como sigue la estela hasta el costumbrismo madrileño, normalmente él tiene una colección de 4 cuadros que van sobre las estaciones en España, sigue empleando escenas costumbristas para expresar las ideas que a él le gustaría expresar, y por ejemplo aquí tenemos el tema central de este cuadro es la cosecha en verano. Se ven por ejemplo los animales que él trabajaban la tierra y el trigo, y luego tiene por ejemplo las escenas de la primavera en la que el motivo principal era la recolección de frutas. También pasa lo mismo en la vendimia de otoño, que se ve a la mujer con las uvas, y entonces él usaba el tema de la comida como excusa de representar las escenas costumbristas que a él le gustaban. Pues en la escena del invierno, Goya empleaba, ya no usa frutas, porque en esa época ya no hay frutas, sino que se va a los motivos de la caza, por ejemplo, coge al perro, como ejemplificante de la comida que se come en invierno. Y luego Goya tuvo, más tarde en su vida, tuvo lo que se llama la época de las pinturas negras,
pues ya estaba un poco trastocado a la cabeza y de hecho estaba muy sordo. Entonces él al final de su vida se refugió en lo que es la Quinta del Sol, que es la casa que él poseía en Madrid, y tiene esta colección de figuras negras en las que representa los horrores de la sociedad, entre ellos el hambre. Aquí de nuevo está usando, quiere representar la pobreza y usa caras demacradas y muy muy feas que están tomando una sopa, que es la comida típica de los pobres, porque tú puedes hacer sopa con lo que quieras, incluso sopa de piedras. Aquí tenemos un ejemplo también de Sorolla. Sorolla es muy conocido por pintar la luz de Valencia y también tiene escenas muy costumbristas en las que, por ejemplo, aquí podemos ver a pescadores que están repartiendo la pesca que habían conseguido durante el día. Y es, de nuevo, se vuelve a ver la comida como elemento central de la representación de lo que es la gente de España. Y luego también tenemos otros artistas como Dalí. Dalí no lo podéis usar porque aún no entra dentro, sus obras no entran dentro de dominio público, pero de nuevo en muchas de sus obras vemos elementos de la comida. Por ejemplo, aquí tenemos 2 huevos fritos, que por lo que sea a todos estos hombres les gustan los huevos fritos, a mí también me gustan mucho. Y como muchas de las obras de Dalí son muy surrealistas, tienen significados muy eróticos, y aquí, por ejemplo, aquí está hablando de la masturbación y por lo que sea ha decidido poner unos huevos fritos rotos. Y luego también tenemos la representación de la comida en cartelería de la guerra y de la posguerra. Perdonad que no he podido encontrar una imagen del tercer cartel que no tuviera lo de Alami por encima, porque no puedo comprar los derechos de esa imagen. Pero bueno, como en el bando, este era el bando nacional, como en el bando republicano, que estaban dentro de los anarquistas, y los anarquistas mayoritariamente eran campesinos, uno de los reclamos más utilizados era la comida y el hambre como llamada a la acción para los combatientes del bando republicano. Y bueno, aquí tenemos 2 ejemplos que son bastante chulos. Y bueno, como no me quería quedar solo en el arte plástico, también os quería dar un poco de pinceladas sobre otras formas de arte en España que tienen que ver con la comida. Pues aquí, por ejemplo, tenemos la película de Buñuel, que no está de uso público porque Buñuel no murió hace más de 70 años, pero sí que usa el tema central de la comida y sobre todo la hambruna que sufría la pobre gente de las Urdes en Extremadura, que era una aldea comunicada y dejada de la mano de Dios. Pues era el pan y cómo esta gente lograba sobrevivir en estas condiciones tan duras. Era el tema central para hablar de un tema mayor que sería la desgracia de la posguerra en España. Bueno, de la posguerra no, del hambre en España. Y también tenemos otros ejemplos, como Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Almodóvar, en el que también emplea la comida como un elemento importante dentro de la narración. Luego también tenéis esta película de Corbacho y Cruz, que ganó un Goya también, que es Tapas. De nuevo está usando la comida en España, Tapas, como eje central para toda la narrativa. Está dando una serie de historias de muchos personajes que lo que tienen en común es que van al bar, que es algo muy común entre los españoles, por lo que sea. Y luego está buscando escultura. A mí me gusta la escultura, pero tenemos una increíble cantidad de cosas, por no llamarlo de otra forma, a modo de escultura en las rotondas de nuestro país. Esta está en Cáceres, es una escultura de la tomatina, porque ¿quién no va a querer tener un tomate plantado en la rotonda de su pueblo? Bueno, esto es una escultura al cochinillo que me parece terrible. O sea, es que es muy fea y yo me quiero pasar por aquí de pequeña y ver el morro. O sea, a mí me puso una vez un cochinillo de pequeña y lo pasé muy mal. O sea, imaginaros vivir al lado de uno. No pongo a los autores porque es que yo no creo que esta gente quiera esto en su trabajo publicado. Pero bueno, también tenemos, por supuesto, la rotonda de las Mejillones de Cangas en Morata, en Pontevedra. Esta yo la he visto, pero soy de Galicia. Es terrible. Y rotonda del Atún, hay otra rotonda mejor, pero esta es la rotonda del Atún del Hacendado, que está en Murcia. No sabía que había atunes en Murcia. Creo que no los hay. Y eso. Y también os he cogido, porque si os puede servir de inspiración, muchas de las fiestas de nuestro país giran alrededor de la comida. Ya todos conocéis la tomatina, las partidas del vino en La Rioja, también en Galicia. Pero bueno, he intentado coger una de cada comunidad autónoma, pero vaya, o sea, si buscáis
tenéis de sobra temas sobre la comida en nuestro país. Y no mucho más. Espero que os haya gustado. Sabréis vosotros más de comida. Pues os animo un montón a que hagáis como Caravaggio y no hagáis obras de arte sobre la comida, sino que empleéis la comida como recurso de transmisión de ideas, en el sentido de que la comida puede tener muchos significados. Por ejemplo, todo vuelve muy atrás. Hay muchos cuadros de Caravaggio que decían, no, claro, porque aquí quería hablar sobre la podredumbre del hambre, del alma del hombre, porque si te fijas hay una uva pasada. Seguramente había una uva pasada y ya está, y el señor la pintó y no hay mucho más vueltas que darle, pero qué de puta madre que habléis de la podredumbre del alma a través de una uva. Y nada más, mucho ánimo con la jam, que se van a ser días intensos, espero que os haya gustado, y si necesitáis algún tipo de referencia en el arte español en lo que yo os puedo ayudar, pues me decís, y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Violeta. Por cierto, si tenéis alguna duda, luego le podéis... Uy, perdón. Ella se va a quedar aquí un poco de tiempo hoy también, podéis preguntarle. Otra cosa que nos comenté sobre esta jam, no sé si habéis podido ver las ediciones anteriores, es que lo que hacemos para no generar demasiado estrés y competitividad entre que los paséis mejor, no dar premios como en sí, no decir quién ha sido el primero, el segundo y el tercero. Lo que hacemos es, cuando ya se termina y cuando un comité de expertos pues evalúa los juegos, vamos a organizar una exposición como si de obras, como efectivamente como se tratan de obras de arte, pues los videojuegos. Vamos a organizar una exposición. No sabemos todavía dónde la hacemos este año, pero la hemos hecho, pues el año pasado, por ejemplo, hemos estado en el Ateneo de Madrid, que es una institución cultural, tiene una sala de exposición de hacen exposiciones de cuadros. Pues en otra Game Jam hemos estado en edificios emblemáticos de Madrid. Este año estamos buscando un lugar, y por unos días pues vuestros juegos van a estar expuestos en este espacio. Habrá unos juegos destacados que son los que han recibido mayor puntuación, pero todos los juegos van a estar disponibles, y vamos a organizar también charlas para animar a la gente que venga, así que pues podéis tener vuestros juegos en una exposición, invitar a vuestros amigos, familiares y todos para decir, pues aquí están los videojuegos, pues parte de la cultura. Así que nada, ahora vamos a tener por último, pero no por importancia, a Nerea San Juan del despacho de abogado Andersen, que es una firma muy importante que está en toda la ciudad, bueno, está en Barcelona, está en Madrid, quizás en toda Europa, en todo el mundo. Ahora ya contará un poco más. Y ella es justo de la parte del despacho que se ocupa de propiedad intelectual, así que nada, aquí vamos a tener pues ya un poco más clara cómo buscar estas cuestiones. Muchas gracias. Espero que sí, a ver si... A ver, lo he puesto por aquí. Me quedo por aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, hola a todos. Soy Nerea San Juan, como dice Manuel, y trabajo en Andersen. Soy directora del área de cultura, deporte y entretenimiento, que es un concepto que abarca muchas cosas, pero todas relacionadas pues eso, con la creatividad fundamentalmente, temas de videojuegos por supuesto, deporte, audiovisual, vemos un poco todo, ¿no? Todo lo que es los sectores generados a partir de la creación, ¿no? Intelectual. Y bueno, por supuesto los videojuegos son creación intelectual fundamental, con muchos elementos, ahora lo veremos, y os voy a dar unas nociones de bueno, lo que es una obra. Os voy a poner, vamos a ver si me manejo bien, sí, de lo que es primero el videojuego, que ya sabéis vosotros mucho mejor que yo lo que es, pero un poco desde el punto de vista de la propiedad intelectual, lo que se protege, cómo se protege, quiénes son los autores, lo que se usa de fuera en una obra, en un videojuego, y de eso lo que se puede considerar el dominio público. Hacemos un poco todo el recorrido para llegar al dominio público. Voy a intentar ser breve en las primeras partes para luego centrarnos un poco más en eso. Antes de empezar, quería agradecer a Deb la invitación y poder estar aquí con vosotros y ver cómo funciona la jam por dentro, y bueno, ya en ti también por organizar todo este evento. Vamos a ver, como os decía, vamos a empezar, bueno, esto lo sabéis ya, la estructura un poco de lo que sería un juego, que por supuesto el elemento central es la temática, que en sí misma no se protege como tal, es gastronomía, evidentemente, no se puede proteger, ¿no? O conceptos matemáticos o
o en la naturaleza, pues todo eso evidentemente queda fuera, ¿no? Y en torno a eso se generan hay una serie de aspectos que pueden o no estar protegidos por derechos de autor. Por un lado está lo que es la historia, el guión, etcétera, un poco todo lo que es el mensaje que se quiere trasladar sobre la base a nivel de la historia, la estética, que es más el visual, lo que es la parte tecnológica, evidentemente, la programación y las mecánicas, que justo hablábamos antes de empezar, pues en sí mismas como tales son como órdenes, indicaciones, funcionalidades que en sí mismas tampoco se protegen por derechos de autor. Os lo he separado un poquito aquí por los distintos elementos que de lo que hay a la izquierda, lo de la derecha puede estar protegido por derechos, ¿no? Por supuesto, la tecnología es fundamentalmente el software. En la estética tenemos tanto la interfaz de usuario, es decir, lo que se ve, lo que la persona que juega ve, aunque parta de una programación, es una estética, es parte de la estética, ¿no? Luego también hay elementos como la marca, el logotipo, todo lo que tiene que ver, el propio nombre se puede proteger como marca, ahora lo veremos. Dentro de la historia tenemos lo que son argumentos, guiones, diálogos, todo esto es protegible, los diseños de los personajes, los espacios, la construcción de los escenarios, músicas, coreografías también, que luego veremos que hay algún caso en el que pues que ahí depende también del tipo de coreografía, y luego las jurisdicciones, bueno, cambian, ¿no? Vamos a centrarnos por supuesto en derecho español, aunque os haré algún apunte sobre otras jurisdicciones, y luego puede haber textos que de repente aparezcan, datos que se utilizan para generar los contenidos, porque además veremos luego la inteligencia artificial ahí cada vez más está también en la creación de videojuegos y utiliza muchos datos, bases de datos de las que absorbe información para alimentar el algoritmo, y eso también está protegido. Y luego las mecánicas, que como os decía es lo que queda en principio fuera, que está vinculado con lo que es el propósito del juego, y con eso todas las órdenes, las descripciones de los pasos, las etapas y lo que son las reglas y el resultado del juego, ¿no? La recompensa o no del juego. Todos estos elementos en conjunto pueden estar protegidos. Es verdad que la ley no lo prevé, pero la doctrina y la jurisprudencia, los jueces, los tribunales han dicho que se puede entender que hay una cosa que se llama obra multimedia, que sería una obra en la que se utilizan elementos literarios, musicales y audiovisuales de distinta naturaleza. Estamos en un videojuego, evidentemente puede ocurrir que haya dos o los tres, tiene que haber al menos dos para que hablemos de multimedia, y todo esto se concibe como una creación única, que es efectivamente lo que hace el videojuego. Bueno, todo suma para crear un producto que luego los usuarios van a utilizar, y es fundamental que tiene interactividad, es decir, no es una película. Aquí hay gente que está al otro lado jugando y usando ese contenido e interactuando con él. Como os digo, no está protegido, no está previsto en la ley, pero como la ley habla en general de las creaciones, pues si en la medida en que cumpla los requisitos de la ley, que son fundamentalmente que la creación sea humana, y esto os parecerá ahora un poco obvio, pero ya no lo es con la inteligencia artificial, tiene que ser humana para estar protegida, tiene que ser original, luego veremos un poco lo que quiere decir ser original, y expresada en un medio soporte, es decir, que sea perceptible, ¿no? Y reconocible. Pero sobre todo, aunque ahora, como os digo, cada vez más también el concepto humano influye, es fundamental pensar en el término de originalidad. De hecho, ahí ha habido, como os decía, como no está en la norma, hay que irse a los tribunales, y aquí el Tribunal de la Unión Europea ha dicho que efectivamente se puede proteger todos estos elementos, o sea, el videojuego como un conjunto, independientemente de que haya mucha gente trabajando con distintos perfiles, como sabéis, programadores, diseñadores, artistas, historiadores, para generar la obra, ¿no? Y bueno, os ponía los ejemplos, los últimos así además ganadores del GOTY, que dices, bueno, ha sido más bien el de RIF, pero vamos, ¿quién no va a decir que esto es una obra protegible por derechos de propiedad intelectual, ¿no? Derechos de autor? Y es que el resultado de todo esto es la suma de todos estos elementos, entonces se puede proteger en conjunto. Pero también, para que lo sepáis, cada uno de los elementos se puede proteger de forma individual, de forma previa, digamos, no ya cuando estamos con el producto hecho, sino lo que aporta cada uno tiene protección, y de hecho hay que ceder los derechos para que así sea, salvo cuando hay una presunción que la ley también establece, que entonces pues
ahí no habría que ceder nada, ¿no? Como os digo, bueno, el software, que sepáis los programadores, que está protegido por derecho de autor. Es verdad que tiene un régimen un poco especial porque no es una creación puramente artística, sino que se considera también industrial, pero se decidió protegerlo por derechos de autor y se protege tanto el código fuente como el código objeto, incluso las documentaciones preparatorias, técnicas, que bueno, en el caso del videojuego no es tanto, pero en un programa de ordenador al uso, pues todo lo que es el manual de usuario, etcétera, es un material muy importante y necesario para poder utilizarlo, ¿no? Y lo que es muy importante también, si se programa sobre software de terceros, se usa software sobre el que programar, hay que pedir autorización porque está protegido. Aunque sean software, no siempre el software libre se puede usar sin más. O sea, hay que ver de dónde vienen las características, los términos aplicables para ver si efectivamente lo podemos usar, porque hay algunos que sí, otros que no, otros te impiden usarlo para fines comerciales, otros te permiten, pero siempre que tú dejes que los demás lo usen. O sea, hay todo un mundo ahí de lo que tiene que ver con lo que se llama el open software, que hay que ver siempre cuando usamos un software las licencias. Veo que sonreís por ahí, no sé yo si habéis usado Java. Por cierto, si tenéis alguna duda me cortáis y comentamos. Hay otras maneras de proteger, que no me voy a detener, la patente, el secreto. Es verdad que lo que más se tiende a hacer es proteger, o sea, confidencialidad absoluta, ¿no? Microsoft lo que intentan es que sus códigos queden completamente encriptados y nadie los vea, independientemente de otras maneras de protegerlos. Y luego lo que es la interfaz y los contenidos propios, digamos, los personajes, los escenarios y demás, todo eso está protegido, por supuesto, por derecho de autor, siempre que se cumplan esos 3 requisitos que os decía. La interfaz y todo lo que se genera, aunque se programe, no se protege como software. Esta parte que se ve, lo que se ve hacia afuera, lo que el ojo ve a nivel artístico, digamos, tiene protección por derecho de autor por la vía esta que os digo del artículo 10, pero no como software. Y luego lo que tenga que ver con aspectos necesarios desde el punto de vista técnico o de herramientas, tampoco se protege por derecho de autor, y ahí entramos también con las mecánicas. Luego hay un derecho sui generis que se llama sobre bases de datos, que si de repente un programa consiste en una acumulación de datos, en un juego que se reúne una gran cantidad de datos, se podría llegar a proteger por ahí también. Pero bueno, yo creo que a vosotros esto ahora tampoco os afecta tanto como creadores, ¿no? Y luego lo que os decía de la originalidad, que es, digamos, el elemento fundamental para considerar que hay realmente una creación. Es verdad que hasta hace poco, y sobre todo en España, se consideraba que había originalidad cuando había cierta altura creativa. Pues eso, que se pueda distinguir, que digas, oye, esto lo ha hecho pues fulanito, ¿no? Pero cada vez más se está tendiendo a simplemente, entre comillas, hablar de la personalidad del autor, que quede plasmada en la obra, independientemente de que sea especialmente original, ¿no? Y en ese sentido se puede proteger pues cosas muy sencillas a cosas muy complejas. Es verdad que cuanto más sencilla sea algo, el nivel de protección es más bajo. No sé, si hacemos, como hablábamos antes, de un juego, pues no sé, es que ya no sé qué poner, pues no sé, de disparar a una pared bolas, pues probablemente esa protección es muy pequeñita. Si te vas a lo mejor a un Angry Birds, que con los personajes, la música, que también es original y es de un autor muy conocido, etcétera, pues ya te encuentras en otro mundo, ¿no? Que además luego te puede generar obras, otro tipo de obras, ¿no? Por aquí tenemos también, hay película, hay merchandising, todo lo que queráis, ¿no? Esto luego se explota todo lo posible. Y lo que os decía de la creación humana, ¿no? Que cada vez más la inteligencia artificial está entrando en el videojuego. No sé si conocéis ya el programa, el sistema DALL-E, yo creo que intenta emular a DALL-E de alguna manera, y genera imágenes. Y sirven tanto para el audiovisual, bueno, en el cine todavía no se ha usado, pero todo llegará, pero por supuesto también para el videojuego. Luego está Angelina, que es un poco más antiguo, pero también es un programa que sirve para el desarrollo de videojuegos utilizando también inteligencia artificial. O sea que ahí tenéis, pues eso, que si llegamos a un punto que a día de hoy no estamos ahí, en que haya un programa que de forma absolutamente autónoma genere un videojuego, eso no va a estar protegido por derechos de autor. Pero si hay intervención humana como para pensar que hay alguien detrás tomando las decisiones, entonces sí está protegido.
Y luego los soportes, que a vosotros no os aplica, sino que está pensando más en un discurso que no se ha escrito, en una improvisación teatral o musical, una jam, pero de otro tipo. Entonces ahí tampoco estarían protegidos, es lo que sale de ahí, ¿no? A no ser que se grabe, por ejemplo, una jam. Y toda esta propiedad intelectual lo que genera es unos derechos, ¿no?, para los autores, bien de la obra en global o bien de los distintos elementos que os he indicado. Hay unos derechos de explotación, que serían estos, que es reproducir, que es copiar, distribuir, es ponerlo en un CD y venderlo. Ahora ya es como suena como muy retro ya lo del CD, pero... Y luego la comunicación al público, que incluye la puesta a disposición, que se llama, que es más donde está bueno, las consolas sí todavía usan cajas, pero bueno, en la comunicación al público es todo lo que es un juego online, ¿no? Ahí entraríamos en eso es lo que hay que autorizar para que una PlayStation pueda vender un juego, ¿no? Tiene que tener esos derechos de los titulares, si no es el mismo el titular original, ¿no? Luego vemos cómo. Y siempre tiene que haber una autorización expresa y por escrito. Vosotros como autores tendréis que dar esas autorizaciones cuando generéis contenido, sea software, sea diseño, sea la parte más estética, a quienes estén recopilando todo ese contenido para generar una obra. Y luego los derechos morales, que estos... Hay una serie de derechos relacionados, pues, por ejemplo, con divulgar, que evidentemente no se aplicaría tanto, yo creo, aquí, sino pues si alguien escribe un libro y no lo quiere publicar, nadie le puede obligar. La paternidad es que siempre se ponga quién es el autor, aunque no nos guste, que no lo habías puesto tú antes, a Violeta hay que ponerlo, aunque sea muy feo. La integridad, que ahí es un poco más difícil porque es mantener lo que hay, pero bueno, se pueden hacer muchas modificaciones buscando, por ejemplo, obras en el dominio público. Precisamente el Grito de Moon se ha modificado un montón de veces, ¿no? Y se han hecho un montón de variedades. También la modificación por el propio autor, que puede decir, es que esto en realidad ya no me gusta, lo quiero cambiar, aunque ahí dependerá de a quién se lo ha vendido, que pueda hacerlo, ¿no? La retirada también se puede hacer, pero se tiene que indemnizar a quien se le haya cedido, si te lo quieres guardar porque de repente ya no te sientes vinculado con eso. Y el acceso al ejemplar único si lo que has hecho, por ejemplo, es un cuadro. Y estos no se pueden renunciar. Y algunos de estos sobreviven a la terminación de la duración de los derechos al dominio público, que ahora veremos, pero solo unos pocos de ellos. Pero todos estos derechos son los que se generan cuando se crea, sobre una obra que se pueda proteger. Además del derecho de autor, y para que lo tengáis presente, están las marcas y los nombres de dominio, que también el nombre de dominio no es propiamente un signo distintivo, pero se mete un poco en ese saco, ¿no? Donde se pueden alojar los programas, por ejemplo, online, ¿no? Y luego las marcas que son territoriales, puede haber para España, para la Unión Europea, a nivel internacional o por países se pueden pedir. Es verdad que aquí los editores son los que fundamentalmente hacen estos registros, y aquí se puede proteger incluso un diseño, porque pueden ser marcas nominativas, pueden ser marcas mixtas con el nombre y la imagen, o pueden ser solo la imagen. Hay muchas variedades, ¿no? Que bueno, puede ser algo interesante que lo tengáis presente, ¿no? Por un nombre de un juego, por ejemplo. Y luego pues siempre hay que elegir unas clases en las que tienen que estar vinculadas con la actividad de los videojuegos, y que tengáis en cuenta que si la registráis pero no la usáis durante un cierto tiempo, alguien puede pedir la caducidad. Si se me ha ocurrido una idea estupenda para un nombre de un videojuego, lo registro, aunque te da 10 años la protección, pero si en ese tiempo no lo usas porque no llega a salir adelante, te la pueden quitar, digamos, básicamente. Los nombres de dominio no, porque van por otro régimen. Sí te lo pueden quitar si alguien registra una marca, ve que tú no lo has estado usando, puede intentar reclamarlo al ICANN, que es el que da los nombres de dominio. Pero no me voy a meter ahí porque si no abrimos otra historia, otro tema, ¿no? a tratar. Pero bueno, que sepáis que son vías para proteger pues todo lo que se está generando, y también las páginas en las que podéis alojar vuestros juegos. Y luego, ¿quién es el autor? Bueno, podemos partir de lo mínimo, minimísimo, puede ser una persona sola, la que haga todo, como comentábamos antes del juego, lo comentaba Lucía, que una persona ha hecho todo, o puedes tener
un equipo enorme con productor, con todo un equipo artístico, un equipo de ingenieros, un equipo de diseñadores y un equipo de testers. Todo, bueno, pues los equipos pueden llegar a ser enormes, ¿no? Y toda esta gente participa en la creación de esa obra multimedia que os he dicho, ¿no? Tan grande, con tantas cosas. Todos son un poquito autores, uno más que otros. Hay los testers probablemente, pues no, pero sí que los demás, ¿no? A no ser que aporten ideas creativas, o sea, ideas no, perdonad, porque las ideas y los conceptos no se protegen, pero sí realizan aportaciones creativas a lo que es el contenido, ¿no? Y hay distintas posibilidades que la ley establece, ¿no? Porque al ser tanta gente hay que, digamos, poner orden. Si es una persona sola, es esa persona y punto. Si hay varias y se puede identificar quién ha hecho qué, básicamente, estaríamos en una obra en colaboración. Y aquí todos deciden divulgar la obra y modificarla. Tienen que ponerse de acuerdo, tenéis que poneros de acuerdo. Una vez que se publica ya se divulga, ya no se puede echar uno para atrás. Eso sí, lo que se haga con ese programa, a quien se le licencia a un tercero o se vende a una empresa, eso se rige por la comunidad de bienes, que es un concepto que establece la ley como si tenéis una casa en propiedad entre varios, básicamente, ¿no? Pero sí que conviene, hombre, ahora quizás estáis en una fase todavía empezando muy preliminar, ¿no? Muy previa del trabajo, pero si de repente os ponéis de acuerdo un grupo que trabajáis bien, hacer cosas juntos, conviene poner unas reglas, ¿no? Por escrito. Oye, ¿qué pasa si vienen y nos quieren comprar? ¿Qué pasa si queremos, pues no sé, hacer modificaciones? ¿Cómo lo regulamos? Pues es poner un poco las reglas del juego, nunca mejor dicho, por escrito, ¿no? Que ahí los abogados podemos ayudar, pero también, oye, es cuestión también de sentarse y decir qué queremos hacer con esto, ¿no? Esto es importante planteárselo siempre cuando se hacen trabajos en equipo de cualquier tipo, ¿no? Y en este, como en todos. Luego hay otra fórmula un poco más compleja, que es cuando hay una persona, que puede ser física o puede ser una empresa, que es la que edita la obra bajo su nombre y contrata a todas las personas que van haciendo aportaciones, pero que no son aportaciones que se van, digamos, superponiendo y no se pueden identificar de forma independiente. Pasa mucho con el software, ¿no? Con la programación de software, que uno entra, escribe una frase, llega otro, la modifica y ahí es muy difícil hacer una trazabilidad. Y en el mundo del videojuego puede ocurrir también, ¿no? Y el que edita y divulga esa obra, el editor, digamos, el que la encarga y se encarga también de comercializarla, de moverla, digamos, a nivel también empresarial, es el titular de los derechos, de esos derechos que os decía que se generan. Y si además estamos hablando solo de software, pero que no es el caso, pero si fuera solo software, podría considerársele el autor, que esto le da todavía un poco, pues un nivel más, ¿no? de derechos, ¿no? Porque ya tendría también los derechos morales en la medida en que le puedan aplicar, por no ser una persona física, si no es una persona física. Y luego el autor asalariado, o sea, si estáis contratados en una empresa, tenéis que saber que hay una presunción de cesión en exclusiva siempre al empresario de lo que uno hace intelectualmente para él, cuando lo hace ejerciendo sus funciones y siguiendo las instrucciones del empresario. Es decir, si yo ahora me pongo a programar en mi casa, pues Andersen no me va a decir, oye, que esto es mío, porque tú eres mi asalariado. Pero si me dedico a... el derecho es un poco menos probable, la creatividad está un poco ahí al límite, pero bueno, si en vuestro caso, si empiezas a trabajar en un proyecto, aunque a lo mejor lo hagas un rato en casa, otro rato en el trabajo, estás empleado para esto, siguiendo las instrucciones. Bueno, habría que ver, los casos varían, ¿no? Pero lo importante es que sepáis que hay una presunción de cesión a la empresa que os esté contratando, que será el que tenga esos derechos de explotación, siempre con el alcance necesario para la actividad que es de vender y comercializar ese videojuego, ¿no? En este caso. Y en el programa de ordenador va un poco más allá de nuevo. Ahí ya se dice que es el titular de los derechos, no solo el alcance necesario para ejercer la actividad, sino que ahí es el titular y punto. Porque aquí, un poco, porque entendáis, los programas de ordenador tienen, pues como os decía, una naturaleza un poco más también empresarial, ¿no? Entonces se ha buscado un régimen un poco especial que da un poco más de poder a quien pueda encargarlo, a las empresas que
que son, bueno, son Microsoft o Oracle o todas estas, las empresas que programan, ¿no? Y los jugadores. Hay que tener en cuenta que en algunos juegos, justo lo hablamos antes yo creo que Roblox no generan, o no sé si generan contenido, pero con Little Big Planet, por ejemplo, Big Planet, hay programas en que la idea es que el jugador genere cosas, cree cosas, desarrolle. Entonces ahí pues también se hacen aportaciones. Es verdad que la esencia del videojuego no se modifica, pero esas creaciones sí que es importante tener presente que si hiciéramos un software, un programa, un videojuego de ese tipo, esos contenidos, a no ser que en las condiciones de uso pongamos que son del propietario del videojuego, que quizás es un poco excesivo, pero por lo menos se le dé una licencia, no se pueden usar. Lo que se suele incluir es una licencia, ¿no? De hecho, pues si vais a los terms and conditions de los videojuegos, y en casi todos en general, sobre todo también en las redes sociales, también pasa. Se da una licencia al dueño, entre comillas, al propietario, para que puedan utilizar esos contenidos, que puedan seguir ahí, manejarlos con unos fines u otros, ¿no? Porque en las redes, bueno, hay otras finalidades también publicitarias, comerciales y demás. Entonces, bueno, esto que lo sepáis también como jugadores también, no solo como creadores. Y luego, cuando hablamos ya de lo que no es creación propia del software, es decir, si incorporáis cosas de fuera, hemos hablado de las que están en el dominio público, que ahora hablaremos un poco más, pero no todo está en el dominio público, y simplemente que tengáis claro que en principio hay que pedir autorización, ya sea si es derecho de autor, si es un derecho conexo que se llaman a los que, por ejemplo, los artistas tienen, o los productores de música también tienen, los fotógrafos bueno, la fotografía tiene un derecho de autor y un derecho afín también, dependiendo si la fotografía no es muy creativa, pero no voy a entrar a explicar ese concepto. Lo importante es tener claro que hay que tener esa autorización. También si usamos marcas, por supuesto, de terceros, no la que hemos registrado nosotros, sino que se incorporará por lo que fuera una marca de otro, y derechos de imagen. Incluso si queremos hacer un avatar de alguien, no sé, de alguien que conocido o desconocido. Aquí todo el mundo tiene derechos de imagen, y si además el uso es comercial, a priori es el objetivo de un videojuego también, hay que tener autorización, aunque hay también algunas excepciones. Os he puesto aquí algunos ejemplos, pues por estos de pintura, por ejemplo aquí se parte para pintar como el estilo de Frida Kahlo, se parte de obras de Frida Kahlo. Entonces hay que tener autorización para utilizar las obras de Frida Kahlo para generar esto es una aplicación más bien de desarrollo de contenido de pinturas, ¿no? Entonces todo eso necesitas la autorización en este caso, bueno, serían los herederos de Frida Kahlo, ¿no? Y así todo, ¿no? Hay otros casos en los que no es necesario, y os pongo aquí el caso de Fortnite con el baile de Carlton. No sé si sois jugadores de Fortnite. Ahí hay una de las cosas que te dan es una coreografía, un baile. Hay que pagar por él, y uno de los bailes de los más conocidos es el de Carlton. Hay otro también de Tumili, que es un rapero, y ambos quisieron demandar a Fortnite. Bueno, de hecho, Alfonso Ribeiro demandó a Fortnite por el uso indebido de sus derechos de autor sobre esa coreografía. La cuestión es que en Estados Unidos para este tipo de creaciones hay que registrar, y la oficina de registros, la del derecho de autor, no la aceptó registrarlo porque dijo que no había creatividad suficiente para generar un derecho de autor. Entonces tuvo que retirar la demanda. Pero bueno, es que el derecho de autor y la propiedad intelectual puede estar en los sitios más insospechados, ¿no? Pero bueno, sí. Una cosita, Nerea. Sí. Ha salido varias veces, igual no hay creatividad suficiente, número de elementos en el Angry Birds, por ejemplo, que hacen que al final sea... eso ya empieza a trascender el objetivo, empiezan a aparecer, o parece que haya mucha subjetividad según quién acaba decidiendo, ¿sabes? O sea, llega un momento que está todo como súper regulado, pero llega un momento que alguien va a tener que decir, pues esto no. Ya, ¿sabes? claro. Aquello de cuando este señor se pone a bailar no hay creatividad suficiente. Claro. Claro, ese es el gran problema del derecho de autor. Ahí un poco la cuestión es
como os decía, el nivel de creatividad que se exige, porque se ha optado, sobre todo a nivel europeo, por un criterio subjetivo, es la impronta del autor. Esto en Europa y en España, en Estados Unidos es un poco diferente. Entonces, ahí a priori no hace falta mucho para considerar que algo es original, en ese sentido de originalidad de derechos de autor. No de original de lo que pensamos comúnmente que algo es muy original. La cuestión es que si de repente aparece otro que hace algo similar, hasta dónde te está copiando a ti o está generando algo nuevo, eso al final son los tribunales siempre los que acaban decidiendo. Entonces, es importante que cuando se crea algo, tener un poco en la cabeza de dónde vienes, de dónde coges las cosas y lo que sale. Es verdad que no hay que tampoco bloquearse, ¿no? Porque como os digo, no es necesario un nivel muy alto, pero bueno, sí que es verdad que coger y copiar eso, por supuesto, no. Pero si no, ahí yo creo que hay cierto margen para lanzarse a hacer cosas siempre que no se esté literalmente copiando, ¿no? Ya haya un desarrollo intelectual por detrás de ese trabajo. Pero es verdad que la frontera es muy frágil, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en el caso de las coreografías es algo que siempre ha sido muy cuestionado, ¿no? Porque, a ver, este baile dura unos segundos y es un baile que puede bailar un señor en su discoteca, quiero decir que no es un baile muy... Pero bueno, también es verdad que él dijo, oye, pues sí, puedo intentarlo, ¿no? Él lo intentó. Mucho por eso. Claro, para él era su signo de identidad, pero eso no quiere decir que eso se pueda proteger por derecho de autor. No es fácil encontrar el punto ahí, ¿no? Pero bueno, os lo iba a poner, pero no me atrevo porque es que configura todo, yo creo que ya lo conocéis, bueno, más jovencillos no. Y luego las recetas de cocina, que como hablábamos un poco de la gastronomía, es verdad que si nos vamos como comentaba Violeta, a un Goya, a un Velázquez, no os vais a equivocar, por supuesto. Pero sí que sepáis que las recetas en principio es difícil que se protejan como tales, porque ahí, pues eso, es una tortilla de patata con cebolla o sin cebolla, quiero decir, eso no lo puedes proteger. Es como una fórmula matemática, ¿no? Que tampoco. Lo que ahí se pueden proteger, como la receta de la Coca-Cola, famosa, por la confidencialidad. Siempre que cumple unos requisitos de secreto empresarial. También, por marca, más que la receta, se podría proteger el nombre que se le da al plato, estos platos súper sofisticados del bulli, como este, por ejemplo, y el emplatado también. Aquí la cuestión es, claro, es un producto efímero que luego te lo comes. Y hay que hacerle una fotografía para que esto permanezca, ¿no? Aunque sí que tiene un soporte, porque tú al principio lo ves, luego te lo comes, pero lo ves. O se podría quedar ahí para siempre, hasta que se pudra, ¿no? Ahí también hay cierta discusión. Lo que se suele hacer es publicar libros. O sea, que si os vais a una receta que no sea muy antigua, a ver si hay algún libro publicado, con fotografías, con descriptivos de cómo se hace, ahí puede entrar algo de... En España no ha habido, que yo sepa, ningún caso, pero por ejemplo en Alemania sí se ha protegido las fotos de los emplatados, ¿no? Que la verdad pueden llegar a ser muy originales. Este no, porque esta es una tortilla de patata, pero bueno, algunos, sobre todo los del bulli, pues son súper bonitos. Estéticamente son una pasada. Y luego hay límites, eso sí, os he dicho, todo está protegido, hay un montón de derechos, pero hay veces en los que no aplica. Cuando vais a buscar contenidos ajenos, os digo, y si usan los vuestros. No me voy a centrar en ellas porque tardaríamos otra hora. Hay unos que tienen que ver con los fines educativos y de investigación, que es la cita y la reseña, que cuando haces un videojuego en principio como lo que quieres es difundirlo y si puedes comercializarlo pues no aplicaría. Lo que sí os puede interesar es las obras situadas en vías públicas, porque esas sí se pueden utilizar, aunque se habla de que se pueden usar en dibujos, ilustraciones y procesos audiovisuales. Habría que ver si el trasladarlo a un videojuego estamos ahí en una mera reproducción o se está generando una obra derivada, pero hay cierto margen. Luego, bueno, están las obras huérfanas en las que no se sabe quién es el titular, pues que ahí siempre tienes la sombra de que pueda aparecer en algún momento si es una obra reciente. La parodia
que también aplica, pero es verdad que tiene limitaciones para los usos comerciales también. Y lo que es la minería de datos y textos, que es lo que os decía, que aplica con el tema de la inteligencia artificial. Todo ese uso de bases de datos enorme que se hace para generar obras con inteligencia artificial, ¿no? Hay un caso, bueno, el que fue así más llamativo, del New Rembrandt, que hicieron una obra de Rembrandt con todos esos datos. Perdóname, que creo que habías levantado tú antes la mano y se me ha pasado. Comenta, y luego ya te pasamos la mano. Bueno, en verdad tenía dos dudas. Sí. La primera era en función de... No te oigo muy bien, habla un poquito, bueno, Sí. yo creo que no te oímos. El derecho de autor, los derechos de autor difieren en función del país de donde está generada la licencia. Sí, ese es otro de las problemáticas. Claro, es territorial y estamos centrándonos en derecho español, Claro. que es el que nos enfocamos. Es verdad que luego en la Unión Europea hay cierta homogeneidad en cuanto a la regulación, por ejemplo, en los plazos, ahora os explicaré un poco también el tema del dominio público, los tipos de derechos que se disponen, aunque hay algunas diferencias, pero en Estados Unidos cambian bastantes cosas. No todo tampoco, porque por arriba del todo hay un convenio de Berna que digamos, en el que ellos también están, aunque también tienen algunas excepciones, pero sí que es verdad que hay que pensar siempre que en otros países se regula de otra manera. Y para el entorno del videojuego, sobre todo si es online, pues es complicado, ¿no? Y más o menos, ¿hasta qué punto se podría determinar que una obra está claramente referenciada a otra obra? Véase el caso de Blade Runner con uno de los cómics, está claramente inspirado en él, lo dijo hasta el propio director. O por ejemplo series actuales como Altered Carbon, que también ven un poco de cómo se podría determinar cuál es el punto de la originalidad. Ya, sí. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Que planteabas tú. Es difícil, Sí. tribunales. Yo por defecto pediría una licencia, y Altered Carbon seguro que amplía una licencia, porque yo creo que sí que hay, porque tú has dicho también la palabra inspiración es una cosa y adaptación es otra, es un poco los términos que se usan. Tú puedes estar inspirándote en una obra de otro, que también hasta dónde llega la inspiración es complicado, pero si ya estás haciendo una adaptación, ahí por supuesto necesitas una autorización. La inspiración es más difícil de delimitar, pero es verdad que sí, pues hay criterios que los jueces van estableciendo, ¿no? Lo que pasa es que es muy caso a caso. No se me ocurre ahora ningún ejemplo en el que haya una obra inspirada en algo, pues no sé, sí, pero es que no sabes. En hechos reales sí que pasa más, ¿no? Y ahí sí, pues por ejemplo ha habido el caso de The Crown, que quisieron hacer algo y no pudieron, pero ahí hay hechos reales, hay personajes famosos que tienen una vida que todo el mundo conoce, entonces ahí... Pero el concepto de inspiración es un poco difícil de manejar y hay que tener cuidado, es lo único que te puedo decir. Hay que tener cuidado porque no hay una línea divisoria clara. O sea, no existen unas métricas con las cuales yo podré decir, vale, hasta este punto es donde me podrían chapar la obra, tal, porque, claro, si yo por ejemplo leo o quiero referenciarme, por ejemplo, dos obras para analizar una sola, podría tener problemas con las dos, con una de ellas. Claro, depende si tú generas una historia nueva, si generas personajes nuevos, aunque la trama pueda ser, pues no sé, me está viniendo de los cómics, ¿no? Que, no sé, de los que están, no sé, el Corto Maltés, de repente pues usas un personaje que es un marinero, es que no sé si conocéis, y de repente le pones en otro tipo de situaciones o lo conviertes en otra persona, en una mujer que tiene otros caracteres. O sea, puedes inspirarte, pero luego llevarlo a otro lugar, ahí puedes empezar a hacer inspiración y no adaptación. Pero es que es difícil, no hay, ya te digo, una métrica propiamente dicha, ¿no? Pero sí se pueden coger ideas, ¿no? Conceptos. No sabría decirte la verdad, así algo más concreto. Dime, sí. Quería preguntar, ¿los monumentos nacionales en general entrarían dentro de los límites o no? Depende del tiempo, o sea, de la duración de los derechos. Vale.
de cuándo han expirado los derechos, que la mayoría de lo que son monumentos históricos, que ya forman parte del patrimonio, han dejado de tener derechos de autor porque ha pasado el plazo de vigencia, ahora lo veremos. Habitualmente, la regla general son 70 años después de la muerte, entonces a partir de ahí no hay problema. En España, porque por ejemplo en Italia, sí que la ley de patrimonio histórico tiene algunas particularidades sobre cómo usar obras que son patrimonio. Hace poco hubo un caso de, creo que era Dolce & Gabbana, que había usado una escultura para ponerla en camisetas y el patrimonio italiano dijo que no, que eso no lo podía hacer, tenían que pagar un canon. Pero bueno, son casos más específicos. En España no hay eso en particular, sí que hubo un intento de hacer algo así, pero establecer algún tipo de regulación, pero no prosperó. O sea que en principio, siempre que esté en el dominio público se podrían utilizar. ¿Ibas a comentar tú algo también o...? Ah, vale. Vale, pues nada, os sigo contando de los límites, simplemente lo que os decía, la minería que está ahí también, que es una muy reciente, que se ha creado específicamente para la inteligencia artificial, que si no es para fines de investigación, los titulares tienen que hacer un opt-out, un mecanismo que decir, yo no quiero que mis obras se usen para minería de datos. Entonces, si es así, se pueden usar para minería, no para ponerlo en la obra, sino para alimentar el algoritmo. Y luego hay una regla aplicable, aunque haya estas excepciones, que no se pueden perjudicar los intereses del autor ni la explotación de la norma, pero de nuevo esto es un tema muy técnico, que los tribunales son los que acaban decidiendo de estas cosas. La duración, justo lo que decíamos, os he puesto un poco la lista aquí para que lo tengáis a la vista, pero en España la duración de la regla es la vida del autor y 70 años tras la muerte o el fallecimiento. Cambia un poco en función de las obras, porque las póstumas, seudónimas y anónimas son 70 años de la divulgación, porque no se conoce el autor o se han generado una vez ha fallecido. En colaboración, que es las que veíamos que hay muchos autores, pues es hasta que haya 70 años hasta que haya fallecido el último de los coautores. Hay que tenerlos muy identificados, eso sí. Y en la colectiva son 70 años desde la divulgación, y si se pueden llegar a identificar a los autores, aplicaría la regla general, si en algún momento se puede identificar. Y en el software, cuando sea persona jurídica, son 70 años desde la divulgación o desde la creación si no se hubiera divulgado, ¿no? Pero bueno, autor, persona jurídica, que es la excepción que os decía a la regla general. Y si es persona física, pues aplica la regla de los 70 años. ¿Todas estas normativas de derechos de autor las adquieres de forma automática o tienes que ir tú a algún sitio a pedir algo a alguien o algo para proteger? Para proteger, no, se generan con la creación. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, identificar cuándo se ha creado a veces no es fácil, ¿no? Cuando se ha creado una obra, pero bueno. Pero no hay que registrar nada en derecho de autor. Si hay registro que te sirve como una presunción, es decir, si tú desarrollas algo y lo presentas en el registro de propiedad intelectual, siempre va a quedar constancia de esa fecha en la que tú, como mínimo, lo has creado el día que fuiste al registro. Entonces sirve de presunción. Con el software a veces cuesta un poco porque por el tema de la confidencialidad, como el registro es público, hay ahí un poquito más de dificultad, pero un videojuego se puede registrar perfectamente. Pero ya os digo, no es constitutivo de derechos, como por ejemplo en Estados Unidos determinadas obras sí requiere. O las marcas, que también van por registro. Hay que ir al registro de marcas, solicitarlo y que te lo confirmen, ¿no? Luego hay, además de los derechos de autor, están los conexos. O sea que no hay que olvidar que si por ejemplo nos vamos a llevar al videojuego, no una obra literaria o un cuadro, hay otro, si estamos con música, por ejemplo, o con grabaciones audiovisuales, las duraciones son distintas. Es verdad que el plazo en general es inferior, porque digamos que el derecho de autor es como el principal, aunque no me oigan los artistas e intérpretes, pero como que tienen un plazo de protección un poco menor. Y luego también las fotos que no son derecho de autor, porque no son originales, en ese término un poco ambiguo, también tienen protección. Y las bases de datos que os decía que se pueden usar o se pueden generar al generar un videojuego. Pero aquí lo importante es qué pasa después de que pasa este tiempo, que entramos en el dominio público. Aquí es cuando se finalizan esos plazos que os decía, la obra entra en el dominio público y ya se puede utilizar. La cuestión, y es algo que
que estuvieran protegidas por otras vías, como os decía, el patrimonio histórico en Italia o las marcas, ¿no? Que las marcas dan un plazo de 10 años, que pueden ser renovables todo lo que se quiera. La marca de la Coca-Cola, de nuevo, pues está registrada desde hace muchísimo tiempo, pero se tiene que usar. Si no se usa, puede entrar en caducidad. Y luego, lo que es muy importante, que ya comentaba, es el derecho de autor es territorial. Entonces, la duración no es la misma en todos los países, la de la protección. O sea, podemos pensar que una obra está en el dominio público porque ha entrado en el dominio público en un país, pero en otro no. Aquí es verdad que hay el convenio de Berna que os contaba, que establece un marco que dice que todos los países que sean de este convenio tienen que poner como mínimo un plazo de duración que dice el convenio, que es 50 años. La mayoría han puesto más. Casi todos, sobre todo en Europa son 70. Pero en México son 100, por ejemplo, ¿no? Que está en el convenio. Y luego hay una regla del mínimo. Es decir, hay una regla a la que no todos los socios, los firmantes del convenio, pueden aplicar, que es que si la obra entra en el dominio público en el país de origen, deben entenderse en el dominio público en el propio. Es decir, si pusiéramos, por ejemplo, Frida Kahlo en México, en España y en Europa se aplica esta regla. Tuviera una duración de 70, bueno, estaríamos al revés. Si México estuviera en esta regla, que no lo está, una obra que entra en el dominio público en España, allí tendrían que respetar que en el dominio público en España que haya entrado en dominio público. Lo que pasa es que México no lo ha hecho. Entonces, por ejemplo, México, Estados Unidos no aplica, o sea, porque tú cuando firmas un convenio, en general aceptas todo, pero a veces puedes hacer, esto no me lo aplico, no vale para todo, vale para algunas cosas, ¿no? Y esta regla de la duración es así. De ahí la dificultad de determinar cuándo algo está en el dominio público. Ahí hay que ver siempre muy bien qué obra es, de dónde viene. Como os digo, en España tenemos esa regla, pero no en todos los países es igual. Luego además está el acceso al ejemplar físico, que bueno, aquí no se aplica tanto, aquí estaríamos más... Bueno, si de repente hay una obra en la que queráis usar, pero no tengáis acceso, no sé, una obra literaria que no... Porque la obra que pasa al dominio público, si luego hay un tercero que hace algo sobre esa obra, por ejemplo, una traducción, si queréis utilizar la traducción al castellano de... pues no sé, es que va a decir una obra que esté en el dominio público, me vienen ejemplos de Italia también, no sé, de Dante, ¿no? La obra de Dante, pues la traducción, si es reciente, ya no la podéis usar, porque esa está protegida, porque es una obra derivada, pero la original en italiano sí. Entramos un poco en esa locura, ¿no? Y ahí lo que es importante, lo que hay lo que se llaman Public Domain Calculators, que ahí os podéis meter y buscar obras, y hay una posibilidad de buscar también por si están en el dominio público. Esta calculadora, entre comillas, es para Europa, para contenidos europeos solamente, y aún así hay que mirarlo bien. O sea, te hacen esta búsqueda, es verdad que es un proyecto oficial de la Unión Europea, con lo cual debe ser bastante acertado, pero bueno, siempre hay que hacer un doble check de que la obra está en el dominio público. Evidentemente, si ya ahí te aparece que no, pues mejor olvidarse de esa obra. ¿Ibas a preguntarme? Tenía una duda con respecto a temas de derechos de autor. Si yo, por ejemplo, saco una obra que, por ejemplo, aquí en España está categorizada de forma legal, pero, por ejemplo, en Italia no se determina se determina que infringe derechos de autor, ¿yo podría publicarla en Italia, por ejemplo, o no podría? En principio no. O sea, estaría limitada única y exclusivamente al territorio. A los territorios en los que no se considere infractora. Es verdad que no es muy probable, sobre todo en la Unión Europea. Puede ocurrir en otros territorios, eso sí. Pero claro, ahí hay que... Sí, ya terminamos. Esto es prácticamente lo último. Solo recordaos también que Creative Commons tiene también esta opción del Public Domain para poner a veces en los contenidos, pero también ellos mismos dicen, por favor, usadlos siempre que estéis seguros de que en todas las jurisdicciones está en el dominio público. Entonces, yo no me fiaría tanto porque a veces al final Creative Commons, ellos no hacen ese análisis, ¿no? Lo hace el que hace la publicación. Y luego, recordad que siempre quedan los derechos morales. Siempre hay que citar a los autores y hay que respetar
la integridad de la obra en el sentido de no dañar la reputación del artista fundamentalmente. Y luego eso, bueno, ya lo he dicho, todo lo que se genere a partir de obra del dominio público sí puede estar protegido. Esa traducción que os decía, el videojuego que se cree sobre una obra en dominio público, la película que se haga sobre un libro que está en el dominio público, eso sí se protege por derechos, ¿no? Pero esa parte de la creación nueva, original, que surja a partir de la obra que está en el dominio público. Y ya está. He intentado correr. Tengo dos preguntas. Vale. ¿Cuál podría ser una manera sencilla para los participantes de esta jam para ir sobre el seguro? Es decir, me gusta una obra, un libro, un cuadro, un monumento, lo que sea. ¿Cómo voy a entender si ese es dominio público o no? ¿Y cuándo es mejor evitarlo? Claro, ahí tenéis esa base de datos que os he dicho que se puede entrar y hacer esa búsqueda, que eso puede ayudar. Y en todo caso, ver quién es el autor y ver cuándo murió y si han pasado los 70 años. Ver si hay varios autores, por ejemplo, ¿no? Es más fácil en obras de un solo autor, pues los cuadros, ¿no? Las obras pictóricas, como decía Violeta, pues ahí sí, y sobre todo si tienen 200 o 300 años, pues por supuesto que sí, ¿no? Si nos vamos a un Velázquez, a un Goya, ya en el siglo XX es mucho más complicado, ¿no? Porque, bueno, pues Picasso, ahí ya en Dalí entramos en zonas de riesgo, ¿no? Pero ahí es ir a ver el autor cuando ha fallecido, fundamentalmente. Y eso, bueno, eso lo podéis ver en las redes. Tampoco os fiéis demasiado de me meto en Wikipedia y me dice la verdad absoluta. Hay que intentar siempre ir a fuentes, que a mí me gusta mucho, Wikipedia, y parto de ahí para muchas cosas, pero luego confirmar en fuentes más oficiales, ¿no? Eso por supuesto. Y a partir de ahí, bueno, las obras literarias lo mismo, ¿no? También y se pueden acceder físicamente, te vas a la Biblioteca Nacional en nuestro caso, a ver el contenido, ¿no? Porque ahí sí la dificultad es acceder al original. Hay una web que tenemos recogida en el Discord de la JAM, de la Biblioteca Nacional, donde dicen cada año las obras que entran en el dominio público porque han pasado 30 años desde el fallecimiento autor. Entonces hay un listado de obras y ese recurso de Europeana también es muy bueno, lo tenemos en el Discord. Ahí es fundamental. Luego es obras más, pues también películas, es más difícil, la música es más difícil también, a no ser la composición, sí, los compositores, Mozart, Beethoven. La cuestión es que ahí lo que puede no haber entrado en el dominio público es el fonograma, que se llama, que es la ejecución y la grabación de esa ejecución concretamente, tanto en música como en lo que tiene es un fonograma. Y la segunda pregunta es, todos los juegos que van a hacer con obras de dominio público, imaginémonos, bueno, la mayor parte de los juegos de Jam se queda allí público, pero bueno, sin explotación. Imaginémonos que un juego es el germen de una idea de un juego que va creciendo luego y llega un día a desarrollarse de forma más ambiciosa y a ponerle un precio, ¿no? ¿Se pondría a vender este juego sin problema? Partiendo de obras en el dominio público, sí. Vale. Sí, por supuesto. Una vez que ya nos hemos asegurado de que la obra está en el dominio público, se trabaja sobre ese material perfectamente y se genera lo que sí que se crea sobre eso sí que es protegible, que es lo que comentaba antes. Y no sé si tenéis alguna duda más. Si luego tenéis alguna duda, podéis en el chat, ¿no? Poner lo que vamos vuestras a hacer dudas. Es que, bueno, al comienzo creo que si todavía estáis pendientes de imaginar pues, o elegir cuál obra, si tenéis alguna duda, podéis ponerlo en el Discord y se la vamos a pasar a Nerea y a ver si os puede contestar de forma más rápida posible. Entonces pensaros si un es poco, algo, porque... si me preguntáis que si es original o no, eso no voy a poder, ¿eh? pero sí, si tenéis dudas sobre... O le podéis escribir directamente, aquí tenemos su correo. Sí, lo había puesto porque no sabía... Pero si lo ponéis en Discord mejor, porque así luego ya... Si es algo bueno, si decís, no, a mí no lo quiero hacer público, lo decís a Lucía y ella le pregunta. O si lo queréis hacer público, pues que la respuesta sea para todos. Sí. Nada. Vale. Nada, muchas gracias. Nada, gracias.
Pues nada, la verdad que ha sido muy interesante. Es que al final la propiedad intelectual es la base de la industria del videojuego. Es decir, sin propiedad intelectual no habría videojuegos, no habría empresa, no habría sueldos que pagar, porque al final sobre el hecho de que se puede crear y proteger esta propiedad intelectual, pues nace la industria del videojuego. Y de hecho uno de los problemas en España es que tenemos muy poca propiedad intelectual protegida. Es decir, nos hemos dedicado a lo largo de muchos años a ejecutar juegos para terceros internacionales. Pues un juego, yo qué sé, para decir uno, Metroid de Mercury Steam. ¿Ese juego de Mercury Steam? No, ese juego de Nintendo. Lo ha desarrollado Mercury Steam, o un Castlevania. Pero pues el juego es de Nintendo. Entonces cuando el juego le dan un premio, pues va Nintendo. Entonces, pues la propiedad intelectual ya veis que es muy importante, porque generar y retener esa propiedad intelectual, y a veces con el publisher vais a llegar con una negociación y se la vais a ceder toda o parcialmente, retener cuanto más es pues, importante, porque si luego queréis hacer un 2, un 3, una película, merchandising, pues de eso va todo el valor que se va a crear pues de esta propiedad intelectual. Así que nada, pues espero que os hayan gustado estas charlas, que sobre todo que os hayan ayudado un poco a inspiraros y a resolver varias dudas. Pero como os dije, si tenéis cuestiones para Violeta, para Nerea, para Lucía, por supuesto, ahí está nuestro Discord y os vamos a poner en contacto con ellas. Creo que sabéis todo ya cómo va a funcionar estos días la jam aquí en Esne, sábado y domingo, y luego os quedan otros 4 días más hasta el jueves para que lo puláis el juego, veis que si funciona y lo vais a ya subir. Podéis subirlo hasta creo que las 10 de la tarde del jueves 22, y luego ya viene la Navidad, así que pues nada. Pues muchas gracias a todos y a todas, otra vez gracias a Inti por alojarnos aquí, y nada, pues pues buen trabajo a todo el mundo y pues mucha suerte.